Muy bien, vamos a empezar la clase del día de hoy mientras se van conectando algunos otros hermanos que ya están varios conectándose. Vamos a empezar orando y vamos avanzando con algunos detalles de la clase de hoy. ¿Sí? Oremos. Amado Señor, te damos gracias por la oportunidad que tú nos has dado de estar presentes hoy día y queremos pedirte que en esta clase del día de hoy, Señor, tú nos ayudes, Señor, con tu Espíritu Santo a poder conocer esa palabra tuya que nos has revelado, palabra que tú esperas que nosotros entendamos. Ayúdanos, Señor, para en nuestra debilidad de esa percepción de la grandeza tuya, Señor, podamos aprenderla, Señor, pero más que nada, que sea algo que podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos y pedimos que esta clase pueda ser dirigida por ti de principio a fin. Así oramos, encomendando este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, ahora sí, empecemos. La semana pasada nos quedamos... Atributos. Sí. Bueno, habíamos ya empezado a ver algunos aspectos de los atributos del Señor, los atributos de Dios. Recuerden que el curso que estamos llevando es doctrinas de Dios. Entonces vamos a hablar esa connotación de Dios. Ahora, la doctrina de Dios es bastante amplia. Así que ustedes van a tener que efectuar algunas lecturas también que les ayuden a poder ampliar ese conocimiento. En estas clases que vamos a tener estas 8 semanas, vamos a tratar de ver la mayor cantidad de contenido y saber explicarlo los puntos principales, ¿no? Pero el conocimiento va a seguir creciendo. Seguramente vamos a mencionar algunas cosas, pero de ahí ya cada uno tiene que ir, a medida que vamos nosotros encontrando en las escrituras y leyendo la palabra de Dios, vamos a encontrar atributos de Dios, ¿no? Que hoy día vamos a ver un poco ese tema. Y bueno, habíamos definido el tema de la existencia de Dios. El tema de la existencia de Dios no se puede definir, habíamos dicho, por una capacidad humana. No podemos. Por esa razón que los filósofos plantean varias cosas. Nosotros podríamos hablar bastante tiempo sobre filosofía en esta parte, pero no nos corresponde. Entonces yo prefiero utilizarla en ver la revelación que dice la Biblia, ¿no? Entonces, conociendo esa revelación, nosotros cuando conozcamos que es importante conocer qué piensa la filosofía o qué filosofías se han postulado acerca de la existencia de Dios, vamos a poder tener una base escritural para poder ver si se acerca o no se acerca, o cuáles serían las limitaciones o connotaciones de esas enseñanzas o de esas percepciones. Entonces, esto quiere decir que ya hemos visto el tema de la existencia. Ahora, la naturaleza de Dios no podemos definirla en sí, porque es muy limitada cualquier palabra para poder encerrar en una palabra, en una frase, hasta, diría yo, en una página poder encerrar la naturaleza de Dios. Entonces, como hemos visto, la Biblia describe, ¿no? Tiene una connotación descriptiva. Cuando encontramos en la Biblia, nosotros podemos no definir, sino que lo que dice acerca de Dios nos describe un aspecto del carácter de Dios o de la naturaleza de Dios, ¿no? Entonces habíamos visto que Dios es luz, es amor, es espíritu santo, etcétera, etcétera, ¿no? Y no podemos dar una definición sintética, no podemos sintetizar en una frase todo eso, es imposible. Entonces podemos dar una definición aproximada y descriptiva. Muy bien, entonces habíamos visto el tema de esa definición. Ahora vamos a ver los atributos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de atributos es todo lo que es cualitativamente bueno y valioso, ¿no? Ese es por un lado. Segundo, todo lo que expresa vida y poder. Ese es un atributo, ¿no? Y se encuentra en Dios en grado perfecto infinito. Eso es lo que hay que entender. Son estas 3 cosas, ¿no? Un atributo es algo que califica como bueno, valioso algo. Ese es un atributo. Un atributo es todo lo que expresa vida y poder. Es un atributo. O abuelito, algún conocido. Pero
también eso es limitado, por más bueno que sea, ¿no? Jesús dijo, ¿no? Bueno, hay uno, ¿no? Uno solo. Entonces, en ese sentido, por eso decimos, se encuentra en Dios en grado perfecto e infinito. Perfecto, ¿no? Completo, ¿no? Total e infinito y para nuestra mente, ¿no? Entonces, viendo eso, vamos a ver también el significado de su nombre. Eso también vamos a tratarlo, ¿no? Vamos a leer Éxodo 3, versículo 13 y 14. ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Cuál, pastor? En la pantalla lo tenemos. Éxodo 3, 13. 3, 13 y 14. 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les dijo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Ya, muy bien. Entonces, vemos que acá en Éxodo 3:13 y versículo 14 también, el Señor da su nombre. ¿Quién eres tú? Le pregunta a Moisés. Yo soy el que soy. Entonces, ¿qué significa ese nombre? No es un término hebreo. Es un término hebreo que se pronuncia Eye, Asher, Eye, ¿no? Las letras que están arriba están en hebreo. Recordemos que el hebreo es de derecha hacia izquierda, la escritura, ¿no? Entonces, la primera es Eye, ¿no? Asher, Eye. Es un verbo imperfecto, ¿no? Y significa yo seré el que seré. O sea, una traducción literal es yo seré el que seré, ¿no? Y este yo seré está en un verbo imperfecto, ¿no? Y el verbo imperfecto determina algo sin terminar. O sea, no acaba, no termina. Es un verbo, pero imperfecto, modo imperfecto. Y la connotación tiene que determina algo sin terminar, ¿no? Por eso dice yo seré. La traducción correcta es yo seré, ¿no? Pero no es que va a ser en el futuro, sino que ya es, ha sido y siempre va a ser. Es la idea. Yo soy el que soy. Y significa la existencia eterna de Dios. La existencia de Dios sin fin. Ahora, este verbo imperfecto solo Dios puede enunciar en imperfecto. Solo Él, ¿no? Ahora, algunos dirán, nosotros, pero también si vamos a participar de esa vida eterna que Dios nos ha ofrecido, es verdad, ¿no? Pero no hay una perfección con respecto, ¿no? Esa connotación de eternidad, ¿no? Dios es eterno, Él no ha sido creado, ¿no? Él existe en sí mismo, es la idea. Nosotros es diferente, nosotros existimos porque Él nos ha creado, somos creación, Él no es creación. Entonces, esto es importante que captemos porque cuando vamos a hablar la próxima clase, vamos a hablar acerca de Trinidad. Y esto tiene que tener como base, tener ese entendimiento de Dios. Dios es eterno, no es creación. ¿Por qué razón? Porque en esa Trinidad vamos a ver Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres en esencia es uno. En esencia es uno, ¿no? Entonces el Hijo, como es Hijo, lo creó el Padre. No, no es la idea. ¿Por qué? Porque ese Dios que dice en tres personas, yo soy el que soy, es eterno, una existencia eterna. No empezó cuando nació, cuando se encarnó, ¿no? En la persona de Cristo. No es que ahí empezó su existencia. Eso lo vamos a ver un poquito en la Trinidad para no confundir, pero esto debe quedar claro. Yo soy el que soy, determina, es un verbo imperfecto que determina algo sin terminar. Es eterno, siempre ha existido.
Ahora, ¿por qué razón lo menciono? Porque muchas de las sectas no logran entender esto. Entonces, interpretan en el tema de la Trinidad, no creen en la Trinidad porque empiezan a decir que solamente, como se refieren a Deuteronomio capítulo 6, Dios es uno, ¿no? Pero el contexto de Deuteronomio está hablándole al pueblo. Ojo, tomen atención por favor acá. El contexto de Deuteronomio nos va a determinar de qué está hablando cuando dice que Dios es uno. Entonces, ¿cuál era el...? A ver, yo voy a hacer una pregunta para podernos ya ponernos en un poquito de interactuar. El contexto de Deuteronomio es la repetición de la ley, ¿correcto? Deuteronomio sabemos que es la repetición de la ley. Muy bien. En introducción al Antiguo Testamento era necesario que puedan saber por lo menos, haber conversado los 5 primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Dónde se dio la ley? En Éxodo, ¿no? En el Sinaí. El tabernáculo es la segunda parte, ¿no? Y en Levítico y Números, vamos a ver que en Levítico se da con más exactitud la ley. El decálogo de los 10 mandamientos se explica y se amplía en Levítico y algunos aspectos de Números. Entonces, ¿qué cosa hace Deuteronomio? Hay que entender el contexto. Deuteronomio se le dice, ¿a quién se le dice Deuteronomio? ¿A la generación que salió de Egipto? Primera pregunta. Moisés, cuando habla en Deuteronomio, ¿le está hablando a la generación que salió de Egipto? Sí. A la generación y a los que también van a venir, dice. Ya, ahí esto es importante que presten atención, voy a explicarles un poquito, porque así vamos a poder entender un poquito más qué es lo que el tema de la formación del pueblo de Dios, ¿ya? Entonces, Deuteronomio, la repetición es ¿por qué? Porque hay una nueva generación. Y Deuteronomio empieza explicando, yo lo voy a mencionar, por favor, léalo, ¿ah? Esa es responsabilidad de ustedes de leerlo. Yo solamente lo voy a mencionar para que crear un poco de motivación para poder leer. Entonces, ¿qué pasa? Deuteronomio empieza y dice, uno de los temas que dice es la repetición de la ley, pero tiene una razón Moisés en repetir. Moisés no va a entrar. ¿Estamos de acuerdo? A Moisés se le dice, tú no vas a entrar. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Muy bien. Sí. Para ir avanzando, para ir explicando, esto yo no estoy explicando desde el punto de vista teológico. Estoy solamente lo que la Biblia dice. Entonces, ¿cuál es el tema? Deuteronomio entra, Moisés ya no va a entrar. ¿Cuál es la razón por la cual él no va a entrar a la tierra prometida? ¿Alguien se acuerda? Porque cuando Dios le dice que le hable a la piedra, creo, y él se enojó, pecó de ira, ¿no? Y Dios le prohibió entrar a la tierra prometida. Muy bien. No, porque tiró las tablas también. A ver, o sea... Actuó con ira al golpear la peña. Ya, muy bien. La primera indicación, o sea, hay un problema, que el pueblo es quejón. Y el pueblo se para quejando. Moisés es el representante de Dios. En la primera vez que se quejan, Dios le dice golpea la peña. Y él golpea la peña y después le habla y sale agua de la peña. La segunda vez que sucede, Dios no le dice ya no golpees. No le dice explícitamente, pero no le da la orden de golpear la peña, sino le dice háblale a la peña. Entonces Moisés, ¿qué hace? Va, pero ya Moisés estaba cansado, o sea, estaba... ya ustedes ya conocen el contexto, ¿sí? Y va y le mete 2 palazos a la peña, golpea, y de ahí le habla. Aún a pesar de esa situación, Dios sigue obrando a favor de su pueblo y les da el agua. Pero lo llama Moisés y le dice, por esto que has hecho, no vas a entrar. Ese es el punto. Ahora, Moisés había caminado con ellos 40 años en el desierto, ¿sí? Ahora, haciendo un paréntesis, Moisés está siendo probado una vez más. Moisés está siendo probado
una vez más, cuando le dice, tú no vas a entrar. Y Moisés tiene que aceptar. Y eso revela el carácter humilde de Moisés. Acepta. 40 años trabajando y ahora no me vas a dejar ver. Y acepta. Eso es humildad. Y más aún le dice, prepara a Josué. Y él tiene que prepararlo a Josué. Otro lo manda al desvío, ¿no? Como muchos de los líderes contemporáneos, ¿no? No, Moisés no tenía esa característica. Lo prepara para que entre. Y eso terminó de revelar para Moisés. Y tanto así, ¿no? Estamos en el paréntesis, por si acaso, ¿eh? Tanto así que Moisés anheló querer entrar, pero se resignó y fue obediente hasta el final. No entró. Pero Dios le tenía preparado una recompensa mucho más grande e inimaginable, porque todavía no había conocido totalmente a Dios. Estaba conociendo cara a cara, como hemos visto, que es una figura para decir que conversaba con él, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Moisés no ve la tierra prometida, pero va directo a la presencia de Dios. Él va directamente a la presencia de Dios. Y lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús se transfiguró. ¿Y quiénes dos personas se presentaron transfigurados al lado de Jesús? Moisés y Elías. Entonces, Moisés no fue que, algunos dicen, no, él fue castigado y perdió de ver. Ahí no está hablando de salvación. Está hablando simplemente que Dios está probando a él para ver hasta dónde llega eso. Por eso que Dios dice en la Biblia que otro más grande profeta no se ha levantado. Otro hombre más manso que él no hay. ¿Te das cuenta? Entonces, algunos no, que hubo castigo, no. O sea, eso le dijo, no entres. Y él se merecía entrar. Desde el punto de vista de nosotros. Dios le dijo no, para frenar y mostrar su carácter. ¿Qué significa? Que Dios quiere revelar su carácter también a través de sus siervos. Muy bien. Entonces, ¿eso qué significa? ¿No? Que Deuteronomio se escribe con una finalidad. El capítulo 1 de Deuteronomio, si vamos a Deuteronomio, vamos a ver que describe que cuando estaba en el monte Sinaí, del monte Sinaí a Cades Barnea, que es el sitio que está al lado del Jordán para cruzar y entrar a la tierra prometida, ¿sí? En Cades Barnea se llega en 11 días. Y sí llegaron en 11 días. Saliendo, después de 2 años, están en el monte Sinaí, 2 años. Llegan hasta monte Sinaí. De ahí se van caminando hacia Cades Barnea y demoran aproximadamente, dice el texto, 11 días. Y ellos llegaron a ese sitio, pero alguien se acuerda qué pasó. Dios le da una orden, entren a tomar la tierra prometida. Moisés le dice, Dios ha dado la orden y el pueblo inteligentemente, ¿qué cosa dice? Vamos a mandar espías. ¿Se acuerdan la historia? Sí. Vamos a mandar espías para ver cómo está la ciudad y vemos a ver mejor. Y lamentablemente a Moisés, bueno, era un buen plan, a Moisés le pareció bien y permitió que vayan 12. ¿Qué sucedió con el informe de los 12 espías? ¿Alguien se acuerda? Escuela dominical para niños, tenemos que enseñarlo algún domingo en la escuela dominical. Los gigantes. Dos dieron buen informe y 10 se atemorizaron, ¿no? Como bichos. Sí, sí. Eso es así, o sea, un resumen es 10 se murieron de miedo, somos langostas, no vamos a poder, regresémonos. Dios nos ha traído acá para matarnos. Y 2, ¿cuáles eran esos 2? Pero, pastor, Caleb y Josué. Josué y Caleb. Caleb y Josué. Pero, pastor, y dijeron, nosotros podremos más porque Dios está. Pregunta, ¿qué opinión influyó a los 2 millones de pobladores que estaban en el pueblo de Israel? Esos 10, pastor, lo que pasa es que cuando ellos llegaron con desánimo, vieron que no se podía luchar contra ese pueblo porque era demasiado, eran guerreros y eran fuertes y grandes. Entonces ellos trajeron desánimo al pueblo. Entonces, pero habían 2 nomás que estaban fielmente con el Señor, ¿no? Tanto como era Josué y Caleb. Sí, claro, pero ¿cuál fue la opinión que prevaleció en el pueblo? En el pueblo, como siempre, es pesimista y los 10. El informe de los 10
influenció totalmente. ¿Y sabes qué cosa hizo el pueblo? Dice Deuteronomio, se regresó. O sea, en el primer discurso en Deuteronomio, eso es lo que dice Moisés. Desanimaron a todos y el Señor dijo, ya, hagan lo que quieran. Y se regresaron al desierto. Días después quisieron obedecer. Quisieron obedecer y entrar y tomar la tierra prometida. ¿Y sabes qué hace Dios? Le dice, ya no, ahora ya no. O sea, cuando obedecemos a Dios es al momento, al instante y de buena gana. Si lo haces después o más tarde y de mala gana, no lo hagas porque no es obediencia. Entonces sucede que el pueblo quiere entrar y Moisés consulta a Dios y Dios le dice, no lo hagan, no estoy con ustedes. Y el pueblo va y pelea. ¿Y qué pasa? Pierden. Porque Dios no estaba con ellos. Y de ahí se regresan al desierto y eso costó 38 años. Los estoy poniendo en contexto, por favor. Y estando los 38 años más los 2 años son 40, pues, ¿no? Dan la vuelta y toda esa generación incrédula, no puedo repetir cada acontecimiento de los 38 años, pero dice que esa generación de papás y mamás que salieron de Egipto, gente que salió, murió en el desierto por incredulidad. Y había una generación de jovencitos, pequeñitos, niños, que estaban andando esos 38 años. Ahora esa generación ya estaban ya mayores, tenían hijos. Es la nueva generación, 38 años. Dios esperó que crezca otra generación y prepararlas en el desierto. La otra ya no funciona, desobedientes. Entonces, la nueva generación ahora, después de 38 años, está parado nuevamente en el mismo sitio de la generación anterior con incredulidad. Ahora ellos están parados ahí y Moisés les dice, yo ya no voy a entrar, ustedes van a entrar, pero tienen que hacer esto. ¿Por qué? Porque ellos no habían escuchado lo que habían escuchado sus padres. Por eso les repite a ellos y les explica de qué tienen que tener cuidado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ellos están a punto de entrar y esa nueva generación tiene que estar ahí. ¿Sí? Entonces, esa fue una revelación que le ayudó al pueblo a conocer un poco más de Dios, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? La connotación del yo soy es eso, ¿no? Es solo Dios existe siempre, es sin fin, de generación en generación, siempre menciona eso, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese yo seré el que seré, ¿no? Ese Eye, Asher, Eye, es la palabra, tiene esa connotación. Entonces, avancemos en esta diapositiva. El versículo 14 que hemos leído dice yo soy, ¿no? Y esto se conoce como el tetragramatón, o sea, 4, ¿no? 4 letras, ¿no? Como las pueden ver ahí. Ahora, ¿por qué razón está así? Porque en el alfabeto, bueno, en el alefato se llama, el alefato hebreo es como el alfabeto, ¿no? El alfabeto en castellano, ¿no? Pero no tienen vocales. Todas son, digamos, consonantes, son letras consonantes, pero no tienen vocales. Ahora, ¿por qué suena? Eso ya en las traducciones más contemporáneas, tal vez han empezado a poner para que tenga sentido cuando se ha transliterado al griego o a otros idiomas, pueda entenderse y pueda pronunciarse. Pero eso ya es más contemporáneo. Había un grupo de eruditos en este sentido, los masoretas, ¿no? Que empezaron a agregar eso en textos más contemporáneos. Pero ese yo soy son estas 4 letras, ¿no? ¿Qué más? Aparece este nombre, esto es importante que sepamos, aparece alrededor de 6.800 veces en la Biblia, aproximadamente, ¿no? Es el nombre propio de Dios, expresado con 4 letras, Yahvé o Yahweh, ¿no? Yahvé o Yahweh, ¿no? Hay algunos cristianos, judíos cristianos, que les gusta decir Yahweh, ¿no? Bueno, pero como te das cuenta, la pronunciación se debe ¿a qué? A una vocal. Pero en el original no hay vocal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la versión Nácar Colunga, que es una traducción, la traduce como Yahvé. Yahvé, ¿no? Así suena, ¿no? Los judíos evitaban la escritura y la pronunciación de estas 4 letras. ¿Por qué? ¿No?
porque ellos le decían es el nombre inefable, o sea, es un nombre que no lo podemos pronunciar, ¿no? Es un nombre inefable, con una palabra no podemos, es impronunciable para nosotros. Era mucha reverencia para mencionar ese nombre. No querían meterse en problemas de tomar ese nombre, ¿no? Como ahora con mucha facilidad hablamos y decimos, ¿no? Pero el judío de ese tiempo lo veía así como el nombre inefable, ¿no? Y lo vocalizaban de la siguiente forma, Adonai. No le decían Yahvé, ¿no? O Jehová. Bueno, la traducción a Jehová es una variación ahí bastante larga. Seguramente en el curso que lleven sobre canon y todos estos temas lo podrán visualizar con más profundidad. Pero los judíos lo vocalizaban como Adonai. Entonces ellos cuando leían las escrituras, donde encontraban este tetragramatón, ¿no? De Yahvé, ellos lo traducían como Adonai. ¿Qué significa Adonai? Señor, mi gran Señor, ¿no? Depende, ¿no? Porque la terminación está ahí, habla de mí, ¿no? Mi Señor, ¿no? Entonces, Adonai o Adoná, ¿no? Señor, Adonai, mi gran Señor, por decirlo así, ¿no? Entonces, vamos a ver que el Salmo 8, Ezequiel 16, 8, vamos a ver el Salmo 8. Vamos a ver rápidamente para ver el Salmo 8. ¿Alguien que pueda leer el Salmo 8? ¿Todo, pastor? No. Al comienzo nomás, yo te lo indico. Ok. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Listo, ahora salta al 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Ya, entonces el Salmo 8 nos indica esta palabra, ¿no? Esta palabra, Yahvé o Yahweh, ¿no? El tetragramatón empieza acá, ¿no? Oh Jehová, ¿no? Ese oh Jehová es estas 4 letras, ese es el nombre, yo soy, ¿sí? Ahora, con ese yo soy, es importante tener, hermanos, con claridad. Por eso estoy tratando de quedarme un poquito acá, porque lo vamos a encontrar en los evangelios. Cuando Jesús, ¿qué dice? ¿Qué dice Jesús? Yo soy la puerta. Yo soy. Eso lo van a ver cuando lleven, bueno, creo que han llevado introducción al Nuevo Testamento. Espero que hayan visto eso. Son elementos importantes para poder ver el tema de la existencia de Dios. Dios ha existido siempre, ¿no? Siempre ha existido. En el Nuevo Testamento es el mismo, ¿no? Y es el mismo que ha de venir. ¿Ya? Entonces, como hemos visto, el Ezequiel 16:8 también y Habacuc 3:19. Ahora, vamos a ver otro elemento también que debemos tener claro. Hay 3 conceptos que definen a Dios. Hay 3 conceptos que definen a Dios. O sea, estamos hablando de conceptos, no de nombres y atributos. Pero podemos ver, según lo que dice la Cueva, que hay 3 conceptos que definen a Dios. Primero, Dios es trascendente e inefable, ¿no? Eso es lo primero, es el primer concepto que podemos de repente sintetizar de alguna forma, tampoco lo encierra totalmente. Segundo, Dios existe por sí mismo. A Dios nadie lo ha creado. Dios no depende de nadie. Es trascendente, es inefable, existe por sí mismo, ¿no? Muchas personas discuten cómo Dios, quién lo creó a Dios, ¿no? Tratan de ver un poco más allá de la Biblia. Entonces van a tratar de explicar la existencia de Dios, cómo provino. Tal vez hay algo antes, ¿no? Y eso que ha habido antes no lo vamos a entender. Pero sí lo que Dios nos ha revelado, eso sí es seguro, ¿no? Entonces entendemos que Dios existe por sí mismo,
Y Dios es inmutable. Esto es importante para entender acerca de Dios. Dios es inmutable. ¿Qué es inmutable? No cambia. Inmutable. No cambia. O sea, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿no? No cambia. No, que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios malo. En el Nuevo Testamento cambió. No, no ha cambiado. Hay algunos que interpretan, no es que en el Antiguo Testamento Dios castigaba, ahora en el Nuevo Testamento es pura gracia. No, siempre ha sido gracia y siempre ha castigado y castiga. ¿Se entiende? Estos tres conceptos debemos tenerlo claro. Ahora, ¿qué cosa es el castigo? El castigo es un aspecto del carácter de amor de Dios para con nosotros. Dios nos castiga para hacernos volver. La palabra es castigo. Nos castiga. ¿Sí? Nos castiga. ¿No? ¿Y Dios nos puede perdonar? Sí, nos puede perdonar. Pero debemos acordarnos que Dios es justo. Y si es justo y nosotros hemos quebrantado una palabra que Él ha dicho, por ejemplo, si en el Antiguo Testamento dice, si obedeces, Deuteronomio, ¿no? Capítulo 6 y después también en el capítulo 11, lo vuelve a repetir. Y casi todo Deuteronomio habla sobre la bendición. Si obedeces, hay bendición. Si no obedeces, ¿qué cosa hay? Maldición. Eso es lo que dice. La pregunta es, ¿Dios ha cambiado? Y si observamos el Nuevo Testamento, vemos que Dios siempre recompensa la obediencia. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué conoceremos que somos sus discípulos? El amor unos a otros. Es un mandamiento del Señor. Ámense unos a otros. ¿Se va entendiendo? O sea, no sé por qué en el concepto tenemos que, bueno, de todas maneras, debemos recordar que Dios es lento. ¿Para qué? ¿Para qué es lento? Para la ira. Para la ira. Lento, Para la ira. ¿no? Y grande en Misericordia. Ya, claro, muy bien. Entonces, ese balance entre la ira y la misericordia, no podemos olvidar que hay ira, ¿correcto? Pero en la ira es lento. O sea, mejor dicho, Dios siempre nos da oportunidades para salir, pero nos lleva, Él no nos lleva al tope. ¿Quiénes son los que llevan al tope? ¿Dios o nosotros? Nosotros mismos. Nosotros, porque es algo, bueno, es algo parecido en la crianza de los hijos, ¿no? A los hijos les decimos, no, eso no se hace, ¿no? Aunque últimamente, bueno, las enseñanzas contemporáneas de psicología enseñan que a los niños hay que decirle no. No hay que decirle no porque si no se vuelven negativos y no van a poder hacer todo. Sin embargo, yo encuentro en las escrituras que varias cosas nos dicen no, nunca, ¿no? Cuidado, ¿no? No, o sea, el tema no, yo creo que no es malo, ¿no? En ese sentido. Entonces, ese Dios que nosotros conocemos, tenemos que entender que es un Dios trascendente, va más allá, ¿no? Es inefable, ¿no? Y Dios existe en sí mismo. Y lo tercero, que Dios no cambia. Dios no cambia. Ahora, por ejemplo, lo que tenemos que entender es cómo el Señor actuó. Hay dos pactos. Bueno, hay varios pactos que vamos a encontrar en la Biblia. Pero si en el nuevo pacto no se elimina el anterior, no tenemos nosotros por qué eliminarlo. Entonces aparecen, eso no los quiero confundir mucho, aparecen las teologías dispensacionalistas, ¿no? Que piensan que Dios actúa acá, después ya no actúa así, cambia y lo clasifican en diferentes formas. Entonces empieza a aparecer unas nuevas enseñanzas acerca de estas doctrinas, ¿no? Si bien es cierto, muchas veces de esas son secundarias, pero cambian. ¿Y cuál es su postura? Porque ellos piensan que Dios ha cambiado. Dios no cambia.
Dios no cambia. Lo que cambia puede ser el escenario. Por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando lo saca de Egipto, ¿no? Le da la ley y los lleva al desierto. Hay cosas que Dios se comportó en el desierto. Él los mandaba para que entren a la tierra de Canaán y destruyan. O sea, ahí había una orden de matanza, exterminio de la población. ¿Qué era lo que Dios estaba haciendo? Entonces, algunos que no conocen a Dios, no conocen la doctrina de Dios, entonces dicen, lo ves y te quedas asustado y la gente dice, ya ves, Dios mandaba a matar, es un asesino, un genocida. No, no es un genocida. Dios es genocida. ¿Dónde en la Biblia dice que es un genocida? No lo es. Es malo. No. Entonces, ¿qué atributo es acá? Dios es justo. Es un justo juez. ¿Qué está haciendo con Canaán? La maldad de Canaán había llegado al tope y Dios estaba emitiendo juicio en Canaán por medio de su pueblo. En algunos casos utilizaba a las naciones paganas para emitir juicio a su pueblo. ¿Sí o no? Jueces es un libro que nos muestra cómo venían los filisteos. Todo el mundo venía y se llevaba todo, era el justo juicio de Dios sobre su pueblo desobediente. Pero acá los saca de Egipto, los lleva al desierto, los prepara y ahora Dios va a emitir juicio. ¿Dónde? En Canaán. ¿Cómo? Va a utilizar al pueblo, les va a dar el poder para sacar y exterminar a todo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Dios? Ser el instrumento de Dios para el juicio de Canaán, y a la vez eso era el lugar que Dios había elegido como bendición para el pueblo de Dios. Entonces, así ya va encajando el rompecabezas, ¿no? No, yo no sabía, ya, ahí. Dios es justo, Dios es justo. Y lo vamos a ver de la misma forma. En la segunda venida, Jesús, ¿a qué va a venir? ¿Cómo qué va a venir? Por favor, ¿alguien me puede decir? En la segunda venida, Jesús, ¿qué va a venir? ¿Cómo qué va a venir? ¿Qué dice Como Apocalipsis? Como león, pues. Ya, es una figura, pero en sí, ¿cuál es la función de Jesús cuando venga la segunda vez? Lo describe. A juzgar a los vivos y a los muertos. Sí, Como rey. Como juez. A juzgar a los vivos y a los muertos. Venir como juez. Y cuando tú lees Apocalipsis, destruye a la humanidad. Dice que la gente va a querer meterse bajo las piedras para que no, pero aún así no se van a arrepentir. Y el Señor ya ha advertido, y va a morir la población, va a haber pestes, va a haber plagas, va a haber fuego del cielo. Eso es horrible. Si uno y si lo lees bien y ves las figuras, todo es fuerte. Pero ya viene a emitir juicio, pero va a cuidar a su pueblo, ¿no? Dios cuida a su pueblo, al pueblo redimido por su sangre, que ha puesto su fe en Cristo, ¿no? Entonces, Dios no cambia, es el mismo juez justo del Antiguo Testamento de todos los tiempos, es su justicia, su misericordia, su bondad, ¿no? Su redención. Hay tiempos. Y en la segunda venida, apenas venga, ya no hay tiempo para otra cosa, ya es el juicio. ¿Se entiende? Eso Dios nunca va a cambiar. Entonces, si entendemos así a Dios, vamos a poder tener una doctrina sana acerca de Dios. No una doctrina emotiva, emocional, sentimental, ¿no? Para Dios no hay un ser humano para él mejor o más grande que otro. Él los ve a todos igual. Dios no tiene, algunos lo han dicho así, ¿no? Dios no tiene nietos, ¿no? Tiene hijos. Bueno, es verdad, pues, o sea, a todos nos ve como hijos y a todos nos reclama por lo mismo. Entonces, Dios es inmutable. Eso es un atributo del Señor que es importantísimo poderlo entender. Entonces, estos tres conceptos nos definen a Dios para tenerlo siempre en mente. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Sí, muy bien. Sí. Sí. No tengo visualizado a todos. ¿Me podrías decir nombre? César. Ya, sí. Ahora ya te vi. Disculpa. Sí. Sí, pastor. El tema que Jesús volverá pronto.
Ah, sí, bueno, la segunda venida, ¿no? Eso sí, y hay que estar preparados, ¿no? ¿O no? Así es, pastor. Toda la escritura es eficaz, es viva, es eficaz, ¿no? Si leemos la escritura nos puede dar salvación, esa es la idea, ¿no? Entonces, la salvación viene por la fe y yo, por leer la Biblia, sé que pongo mi fe en Cristo, voy a ser salvo, ¿no? Entonces, es importante tener esta enseñanza en nuestra mente, porque si cambiamos estos pequeños detalles y no lo tenemos, entonces se convierte en un Dios de amor, ¿no? Entonces, al mundo, a veces queremos ir y predicarles el evangelio y decirle, Dios te ama, ¿no? Y es verdad, Dios ama a la humanidad, pero cuando tú le dices Dios te ama, no haces nada. ¿De qué me sirve que Dios me ame? Eso no me... Necesitamos predicarle el evangelio. Dios es el un Dios evangelio. todo consumidor, dice. Ya, ¿no? Entonces necesitamos predicarle el evangelio, necesitamos decirle que el reino de Dios se ha acercado. Tienen que arrepentirse de sus pecados, porque la paga del pecado es muerte. La dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Tienes que creer en Jesús, confesar tus pecados, porque Jesús en la cruz murió por tus pecados, ha limpiado, ha borrado tu pecado, ahora ha restablecido la relación con el Padre. Acuérdate, Jesús lo que hace es el medio para restablecer nuestra comunión ¿con quién? Con el Padre, para tener una buena relación padre-hijo. La pregunta acá, a veces cuando no tenemos una buena relación con el Padre, todo es Jesús, todo es Espíritu Santo, pero no tenemos el balance de nuestra relación con Dios de esa forma como Padre, la paternidad de Dios, muchos de los problemas que a veces tenemos o los problemas que encontramos en la iglesia se encuentran, por ejemplo, los problemas de chicas que están buscando novio a todo rato, ¿no? Se involucran en sentimentales, es problema de paternidad, ¿no? Están buscando la protección, pero buscan a un muchacho y al final ya saben cómo salen los problemas, ¿no? Muchas personas entran en problemas de drogas y cosas por un tema de un mal entendimiento de paternidad. Y justamente Jesucristo eso es lo que vino a hacer en la cruz, para restablecer y reconciliarnos ¿con quién? Jesús, ¿con quién nos reconcilia? Con nuestro Padre, con Dios. Con el Padre. Y tenemos que aprender que Él es nuestro Padre, Él es el único que puede llenar nuestro vacío existencial. Tenemos un vacío que no lo podemos llenar con la familia, con los hijos, con la profesión, siendo predicador, siendo pastor, líder, no sé, o sea, ministro de alabanza. No lo vas a llenar con eso. Lo vamos a llenar si tenemos una buena relación con el Padre. Y eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestra familia, en la iglesia, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, ¿no? Queremos tratar su autoestima principalmente, pero no ese es el problema. El tema tiene que ver con un tema de la relación con el Padre, relación que Jesucristo vino a reconciliar a Dios con el Padre, ¿no? Sí, alguien... Sí, pastor. Justamente el tema es que... José, ¿cómo estás? Sí, pastor. Tiene una relación con Dios como Señor y tiene que ver con el temor, que debería ser un temor reverente, pero también la forma como inconscientemente nosotros concebimos a nuestro Padre es la manera como tenemos la relación con el Padre. Y muchas veces tenemos, si bien Dios, cuando yo aprendí sobre Dios y aprendí también sobre el tema de la paternidad, no porque alguien me lo enseñó, sino por un tema de relación con Dios, aprendí que Dios tiene un equilibrio entre disciplina y amor. Él nos ama eternamente, pero Él también nos corrige. Ahora, el tema de la corrección no es el concepto que muchos tienen sobre castigo. Es decir, ya, muy bien, te portaste mal, entonces te voy a agarrar a palos y a golpes y te voy a masacrar porque te lo mereces. Esa no es el sentido de Dios de corrección, sino es de disciplina, es decir, corrijo, es decir, vuelvo hacia el camino y a través de las circunstancias yo te vuelvo a mí, lo que dice Oseas 2, ¿no? Te llevaré al desierto para volverte a enamorar de mí. Uno diría, pero oye, ¿te voy a poner a prueba? No, sino que justamente voy a tratarte, voy a corregirte, ¿para qué?
para volver tu corazón y tus ojos hacia mí, ¿no? Esa es la corrección de Dios. No significa que no, y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Especialmente cuando hay que tratar el tema de disciplina. Cuando tus papás te dicen, no metas la mano en el enchufe porque te vas a electrocutar. ¿Ellos te van a electrocutar? No, alguien estaría loco para electrocutarte. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Hay normas por las cuales uno ya sabe que si pone la mano en el enchufe te va a pasar electricidad. Entonces, Dios estableció normas y si tú las infringes, va a traer una consecuencia. Y Dios estableció esas normas. Porque sabe que si tú pasas el límite, te vas a hacer daño. El ejemplo que usted puso del tema de las parejas, el enamoramiento, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando uno pasa por encima de estas normas, va contra nuestro propio cuerpo, va contra nuestro corazón, nos hacemos daños a nosotros mismos. Y Dios por eso lo estableció. Es para decirles, oye, cuidado, si tú pasas este límite, entonces te vas a hacer daño, vas a destruir lo que yo creé en ti. Entonces no es que Dios viene detrás tuyo a ver cómo te agarro porque te portaste mal, sino porque en su amor, Él también nos corrige. Y a veces hay esa distorsión, ¿no? El amor también es disciplina. El que te ama y no te disciplina, entonces realmente no te ama, porque no vuelve tu corazón a lo correcto, sino que te permite, y entramos en la permisividad, ¿no? Entonces, Dios es amor, y porque es amor, también disciplina, corrige, te enmenda, te guía, te acompaña, ¿no? Ahora, lo negativo que nosotros hemos asumido es, Dios me corrige, me disciplina. Significa que me agarra palos y me medio mata porque me porté mal. ¿Por qué? Porque es la imagen que tenemos de papá, la imagen de la corrección que hemos tenido. Pero Dios no es así, porque la palabra también dice, si ustedes siendo malos hacen buenas cosas para sus hijos, cuanto más el Padre de los cielos les dará todo lo que ustedes necesiten. Pero también hay una relación. Entonces, aquí lo que nos falta a muchos, bueno, yo aprendí esto en una relación con Dios, de no solamente tenerlo como Señor, sino como papá, lo que dijo el rey David, Abba Padre, papito mío. Entender que Dios no es solamente, y no solo entenderlo, sino vivirlo, ¿no? O sea, establecer esa relación con Dios como papá. David pecó, cayó, pero él tenía una relación con Dios de padre-hijo. Y eso fue también lo que volvía su corazón hacia Dios. David pecó, eso tuvo consecuencias, y lo vemos en la historia de David, tuvo consecuencias, pero no fue porque Dios se la mandó, sino porque él infringió normas que trajo consecuencias para su vida y su familia. Pero el amor lo restauró, lo sanó y lo transformó, ¿no? Y por eso también se habla de un hombre conforme al corazón de Dios, porque lo conocía a él como papá, ¿no? Y eso es lo que nosotros también necesitamos ministrar a otros, que conozcan a Dios como papá, y no un conocimiento intelectual, sino de relación. Es decir, el equilibrio entre corrección y amor, ¿no? Porque algunos se van mucho a la permisividad o mucho al castigo, ¿no? Entonces, ese equilibrio es lo que se necesita. Así es, hermano. Gracias por los detalles, sí. Lo que tenemos que también definir es el concepto bíblico acerca del castigo, ¿no? Entonces, no es una actitud majadera o un iracundo, ¿no? Que cualquier cosa explota, ¿no? Que es el concepto humano de alguien que está airado, ¿no? No es un patán que quiere destruir, ¿no? Sino que es un Dios que como tiene como el atributo que tiene, una de las características de Dios, una cualidad de Dios es amor, ¿no? Y por eso, una vez más, a Dios no lo podemos definir por una sola frase, ¿no? Tenemos que conocerlo por sus atributos. Entonces entendemos que hay un Dios de amor, pero que también es bueno, ¿no? Es bueno, grande en misericordia, lento en la ira, pero también es un Dios de ira. Y también vamos a ver en un apartado de la clase, también vamos a ver el tema de la ira, ¿no? Cómo es que se enciende la ira, sobre qué, ¿no? Entonces, siempre el tema de Dios es su tema de corrección en el sentido de castigo, pues lo que busca Dios con el castigo es corregir
con el castigo lo que busca es restaurar la relación, ¿no? Convertir al hombre, ¿no? Y el pueblo de Israel, ojo, el pueblo de Israel tenía la responsabilidad de mostrar a todas las naciones ese carácter de Dios, ser luz a las naciones. Lamentablemente Israel no lo pudo hacer, ¿no? Aunque siempre él ha tenido un remanente, ¿no? Y ahora el tema de la iglesia. Entonces, el concepto es interesante, lo vamos a ir viendo todo. Recordemos también, por ejemplo, ¿no? En Romanos habla de la bondad de Dios, pero también de la severidad. ¿Cómo fue tan severo? Y esa es una de las cosas que yo hasta ahora, la verdad, esa severidad con su pueblo mismo de los judíos, ¿no? Dice que los ha desgajado el olivo verde, ¿no? Del olivo verde ha desgajado y ha injertado al olivo silvestre, que somos en una referencia, una figura de los gentiles, y cómo lo ha puesto, ¿no? Y le advierte al olivo silvestre que ha sido injertado, cuidado, dice, ¿no? En Romanos capítulo 9, cuidado, ¿no? Si yo al olivo original lo he desgajado, ¿qué más voy a hacer por usted? O sea, hay una advertencia, ¿no? Para poder mantenerse en eso. Entonces, los atributos de Dios es importante verlos todos, tratar de mantener entre todos los atributos ese balance, ¿no? Ese balance. Conocer a Dios a través de los atributos nos puede describir el carácter de Dios, ¿no? Entonces, gracias por los comentarios y avanzamos un poquito y seguimos conversando siempre. Entonces, estos tres conceptos nos va a ayudar, ¿sí? Ahora, otra cosa que tenemos que saber acerca de Dios son los nombres descriptivos de Dios. Los nombres de Dios nos van a ayudar a describir a Dios. Entonces, a ver, voy a poner acá. Primeramente, los nombres son descriptivos del ser y atributos de Dios. Los nombres que vamos a ir viendo, ¿no? En la Biblia. Siempre, ojo, hay algo que debemos notar, que los nombres que aparecen en la Biblia siempre están en relación con los demás seres. O sea, Dios interactuando con las personas, ¿no? Dios interactuando con las personas. Cuando decimos que Dios es bueno, ¿por qué el salmista dice que Dios es bueno? Dios es bueno y para siempre su misericordia. ¿Por qué dice David que Dios es bueno? Algo que el hermano Gastelú antes lo mencionó. Porque, ¿cómo describe a Dios que es bueno? Lo describe David por la relación que tuvo David con Dios. David experimentó a Dios. ¿Cómo? Vio su bondad y su misericordia. Él se merecía estar solo. Y la misericordia de Dios, aún a pesar, estuvo con él. Entonces, ¿qué cosa dice David? Dios es bueno. ¿Se entiende? Entonces, siempre ojo, por favor, los nombres descriptivos de Dios en la Biblia tienen que ver en relación de Dios con las personas. ¿Quién es el que dice acerca de Dios? David. David dice, Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Es una experiencia de David, pero el Salmo lo que nos revela es un atributo de Dios, que es, Dios es bueno. ¿No? ¿Sí? Entonces, cuando vamos a encontrar así, ¿no? Vamos a encontrar que es en relación con las personas, ¿no? ¿Cómo es con las personas? Por ejemplo, ¿qué habla de Moisés? Entonces, Moisés, ¿qué piensa acerca de Dios? ¿No? Entonces, por ahí sale una descripción. Los salmos son bastante contenido acerca de los atributos de Dios. Ahí vamos a ir viendo algunos, a medida que vamos viendo los tengo ahí. El otro elemento en el nombre descriptivo de Dios es que la propia intimidad de su ser trascendente, ¿no? Esto tiene que ver con la relación una vez más. Su propia intimidad de su ser trascendente siempre queda oculta. Eso es lo que tenemos que saber. Que hay algo que no podemos saber de Dios. Ese es algo de él propio, que nosotros quisiéramos saber, ¿no?
Y por ahí pueden aparecer diferentes preguntas, ¿no? Pero esa intimidad de su ser trascendente siempre queda oculta. O sea, no nos da más información de Dios. Todas las descripciones que encontramos son descripciones de Dios en relación con los demás seres. ¿Se entiende? ¿No? Y por esa razón que Dios utiliza ser humano para comunicar eso. Y muchos lo expresan de forma poética, a través de figuras literarias poéticas, ¿no? A través de antropomorfismos. Un antropomorfismo es una figura literaria que compara a algún carácter de una persona, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como un padre, ¿no? Eres bueno como un padre, ¿no? Y alguna figura que tenga que ver con un zoomorfismo tiene que ver con una figura de algún animalito, ¿no? Por ejemplo, como dije, de la gallina, ¿no? Bajo sus alas, ¿no? Las alas de algún ave, ¿no? Como la gallina protege a sus polluelos, ¿no? Entonces, son nombres descriptivos de Dios, ¿no? Y siempre es en relación con los demás seres humanos. O sea, él en su forma de relacionarse con las personas le conocemos y se describe en la Biblia y nos dice un atributo de parte de Dios. Bueno, acá seguimos avanzando. Los nombres de Dios. Entonces vamos a ver estos nombres de Dios. Ya creo que muchos de nosotros conocemos los nombres de Dios. Vamos a repasarlos un poco para tener un poco de claridad. A ver, en la primera diapositiva que he puesto, hay un nombre que es Él, ¿sí? Que significa el fuerte, ¿no? Entonces, este nombre, Él, ¿no? Significa el fuerte. Así figura en la Biblia, ¿no? No sé si lo habían percibido, pero Él significa poderoso más que cualquier dios falso. El contexto donde aparece siempre lo va a mencionar en comparación de un dios falso. Él, ¿sí? Dios vencerá todos los obstáculos. Él vencerá todos los obstáculos, ¿no? Él peleará nuestras batallas. ¿Quién va a pelear? Él. Nosotros podemos depender de Dios, de Él, ¿no? Éxodo 15, versículo 2. ¿Quién me puede ayudar a leer ese? Éxodo 15, pastor. Sí. Versículo 2. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Amén. Entonces, en este texto muestra este nombre, ¿no? Él, el fuerte, ¿no? Él es mi fortaleza. Jehová es Él, el fuerte, ¿no? Los otros textos también. Ahora, en Deuteronomio 7:9, ¿alguien puede leer? Deuteronomio, ¿cuánto? 7, versículo 9. Ya. Deuteronomio 7, versículo 9, dice así. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ajá. En este versículo aparece una vez más esa terminología en el idioma original, Él, ¿no? Entonces, Jehová, tu Dios, es Dios. Él es, ¿no? Ahí está la traducción, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros vamos, es importante, hemos visto que Dios siempre trasciende todos los tiempos, ¿no? Y es el mismo siempre, como hemos visto en el anterior, ¿no? Es inmutable, no cambia. Entonces la pregunta es,
Jehová, Dios, en este caso el fuerte, ¿no? El fuerte, Él es mi fortaleza, dice Éxodo 15:2, ¿no? Él es mi fuerza, ese es Él. Cambió en el Nuevo Testamento, dejó de, si cambió, entonces es mutable, pero Dios es inmutable. Mira lo que dice Marcos 15:34. Amén, Leo. Sí, por favor. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya. Entonces, perdón, ese es 15:34, ¿no? Acá lo voy a ubicar para poder. Marcos 15:34. Sí. Eloi, Eloi, ¿no? Dios mío, ¿no? Es la traducción. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, con esto vemos que el Hijo, Dios Hijo, la persona de Cristo en la cruz, está hablando con alguien, ¿no? Y dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado, no? Entonces vemos que Dios siempre va a vencer obstáculos, ¿no? Y esto de la cruz no es un obstáculo, lo va a vencer, ya conocemos el resultado, ¿no? Entonces, otro elemento más que aparece de este término es que aparece 200 veces en el Antiguo Testamento. Y si aparece 200 veces es importante. Incluye las formas compuestas también. Acá lo vamos a encontrar de mejor forma. Mira, es este término, él, es un nombre semítico genérico para Dios. O sea, hablando culturalmente, se utiliza por otras culturas para referirse a sus deidades, a sus dioses. ¿Cómo se refiere en la cultura de ese tiempo? Él. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Él se emplea en nombres propios compuestos. Así lo vamos a encontrar más. Por ejemplo, el nombre de Israel, ¿no? ¿Han escuchado Israel? ¿No? Es compuesto. Isra con él, con lo que estamos diciendo ese término, ¿no? Y significa el que lucha con Dios. Israel, el que lucha con Dios. Después la Betel, ¿no? Bueno, ahí faltó una H de repente, pero bueno, se entiende, ¿no? Es la casa de Dios, ¿sí? Y el nombre Eliseo, ¿qué significa? Dios es salvación. Entonces vamos a encontrar en la Biblia que hay en nombres propios compuestos donde está este término el fuerte, ¿no? Refiriéndose a eso. Muy bien. Este es uno de los primeros nombres más o menos para poder tener una idea. Después vamos a ver más nombres. Hay otro, por el Elohim, el creador todopoderoso. Elohim, sí han escuchado, ¿no? Elohim es el plural de él, del término que hemos visto en antes. Él es en singular, Elohim es el plural. Génesis 1, del 1 al 3, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Elohim, el término que se utiliza es Elohim. Entonces, uno de los nombres de Dios es Elohim. ¿Qué significa? Creador todopoderoso. Ahí están las referencias bíblicas donde la podemos encontrar. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar esa inmutabilidad. Vamos a ver Marcos 13, versículo 19. ¿Alguien puede leer? ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Marcos 13, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Ya. Entonces Jesús está citando acá, está avisando algo que va a pasar, ¿no? Está profetizando, está diciendo, por aquellos días, porque aquellos días será de tribulación, ¿no? Estamos hablando en el contexto de las señales antes del fin. Le han preguntado a los discípulos. Entonces, dice que tienen que orar, ¿no? Y porque aquellos días serán de tribulación, ¿no? En los últimos días va a ser tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación de Dios. Elohim, ¿no? Que Dios creó hasta este tiempo
ni la habrá. Entonces, el término se sigue utilizando. O sea, no es algo que en el Antiguo Testamento significaba algo, en el Nuevo Testamento no significa nada. Jesús en el Nuevo Testamento vemos. Obviamente que va a haber algunos cambios y después vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Entonces, Elohim es un nombre que se asocia a Dios en relación con su creación. Es lo que tenemos que entender, ¿sí? Elohim es un nombre que asocia a Dios en relación con la creación, ¿no? Es un nombre plural que se utilizaba en ese tiempo para hablar de otros dioses también. Elohim, Elohim, ¿no? El, Dios, Elohim, ¿no? Dioses. Es un plural. Entonces se emplea para referirse a los dioses falsos e incluso este término Elohim a los jueces humanos también, ¿no? En el Salmo, por ejemplo, 82, versículos 6 y 7. ¿Quién puede leer? Amén. Ya. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ya, muy bien. Ese término se utiliza ahí. Sí. Vosotros sois dioses, refiriéndose a los seres humanos, ¿ah? Dice, vosotros sois dioses. ¿Qué término utiliza? Elohim, ¿no? Es uno de los nombres de Dios, Elohim, ¿no? Pero también se utilizaba en los contextos, cuando vamos a encontrar también. En Juan 10:34, interesante ver en Juan 10:34. ¿Quién puede leer? Es la cita del mismo texto, ¿eh? Juan 10:34. 34, 3:4. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? ¿Ya ves? Entonces Jesús está citando un pasaje, ¿no? Entonces habla ese término Elohim. Es para demostrar que no solamente ese término se utilizaba para el nombre de Dios, sí, en la Biblia se utiliza para el nombre de Dios, pero también se utiliza para dioses falsos, que no son dioses, obviamente, ¿no? E incluso a los jueces, ¿no? Cuando dice ustedes son dioses, es con minúscula, obviamente lo pone ahí para poderlo distinguir, pero se refiere a jueces, no es que seamos dioses, porque las sectas dicen que somos dioses, no somos dioses, tenemos que entender el contexto, habla de jueces, hay una diferencia. Si bien es cierto, muchos de los atributos de Dios van en referencia con algunas características humanas, y de eso vamos a ver lo incomunicable de los atributos de Dios y los comunicables de los atributos de Dios. Si bien es cierto es eso, pero no hay que entender todos los textos dentro de su contexto. Entonces, cuando dice acá Dios está hablando, ustedes son dioses, dice el Señor. Entonces yo soy un semidios, medio Dios, pero soy Dios. O sea, y tienes no, está hablando de jueces, ¿no? Una responsabilidad de emitir juicio bajo la palabra de Dios, Elohim. Entonces el término hebreo también se utilizaba para eso. Lo menciono, ¿por qué? Porque nos vamos a encontrar más adelante con esto. A veces yo he visto en estudios de los nombres, entonces, ¡ay, qué lindo! ¿Cuál es el que más te gusta? Obviamente, pues a nosotros nos llama más la atención los atributos de Dios que van en beneficio de nosotros, ¿no? Qué lindo, ¿no? Dios es bueno. Pero ojo, que la Biblia también vamos a ver también que Dios es ira. Entonces, ¿y cómo es eso? No va. Entonces vamos a tratar de entender ese atributo y vamos a poder comprender un poquito más y tener una mejor doctrina de Dios. Es una doctrina principal, ¿no? Bueno, otro nombre de Dios es el Olán. ¿Qué significa el Olán? Ahí está. Dios eterno. Es el principio y el fin. El Dios eterno. A ver, hermana, léalo, por favor, ayúdame. Él es el principio y fin. Él da fuerzas al fatigado. Génesis 21:33. A ver, hermana, lea Génesis 21:33. Amén, pastor. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Ya, ese término que ha sido traducido Dios eterno, el término hebreo es el Olán, ¿sí? Dios, ¿se acuerdan que él
significa el singular de Elohim, el Olam. Olam en sí es como un adjetivo, ¿sí? ¿No? Dios eterno, ¿no? Entonces se le conoce como el Olam. Esa es una palabra con su adjetivo, ¿no? ¿Se entiende la idea, no? Entonces, el Olam es Dios eterno. ¿Cuál es uno de los nombres de Dios? Dios eterno. Y eso nos habla que Dios es un Dios eterno, ¿no? Es el principio y el fin, así dice la Biblia. Él da fuerzas al fatigado. Él no se cansa, ¿no? Mejor dicho. Y vamos a poder, ahí tomen nota de las otras referencias. A ver, Romanos 1:20. Romanos 1:20. ¿Qué dice? A ver, Romanos 1:20 Sí. dice así: porque los invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy bien, interesante, ¿no? Dice porque las cosas invisibles, ¿de quién? De él. O sea, ¿a quién se refiere? Al Señor, ¿no? De él. Y se refiere a la persona de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? ¿De quién está hablando? de Jesús. Versículo 18, la ira de Dios. La ira de Dios, ¿no? Vamos a ver en un punto también el tema de la ira. Dios es ira. Y vamos a ver un poquito más el tema del carácter de Dios por medio del carácter de la ira. Vamos a conocer un poco más acerca de esta doctrina importante, ¿no? Y dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿no? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, ¿no? Y eso tiene que ver que la ira, como yo lo explico y después vamos a explicarlo un poquito más, su castigo, o sea, él castiga ¿qué cosa? Impiedad e injusticia, o sea, pecado. Siempre el tema del castigo de Dios, para ir aclarando un poquito más, que hemos estado empezando la conversación al comienzo, no es porque hemos hecho algo mal. Por ejemplo, a veces a un muchacho, a nuestros hijos, no, con el codo, de casualidad han estirado la mano y no han hecho caer una tacita de café, de leche, cuando estábamos apurados para salir a trabajar, algo así, y como que mueven el brazo, no lo mueven con mucha habilidad, no se dieron cuenta, cometen, digamos, un poquito de descuido, imprudencia, tal vez torpeza por la edad, y hacen caer una cosa, ¿no? Entonces, ¿cómo reaccionamos cuando estamos así? Entonces, algunos reaccionan en ira, dice, ¿no? Entre comillas. Y ¡fum! Le manda un correazo, un palmazo o le insulta, ¿no? Le insulta, ¿no? Igual a tu papá, igual a tu mamá, igual a la suegra, le insulta. Eso es un arranque de ira, de cólera. No hay control de las emociones. O sea, a los hijos se les va a caer a todo rato las cosas, ¿o no, hermano? Se les va a caer, mis hijitos de pequeñito. A mí cuántas cosas se me han caído, ¿no? Yo veía a mi mamá molesta por las cosas porque en realidad pues la hacía trabajar más, ella se molestaba por eso tal vez, ¿no? Creo que todos nos molestamos en alguna forma, otros tienen más paciencia que otros, ¿no? Pero ¿eso amerita un castigo por no hacer las cosas bien? No, o sea, ha sido una mala maniobra, de repente no nos han enseñado que tener cuidado, ¿no? Entonces, y a partir yo me acuerdo, pues varias veces mis hijos les he enseñado a lavar los platos, ¿no? Terminan y turnos, ¿no? Entonces tú vas y lamentablemente, pues cada vez que han aprendido me he quedado con menos platos, ¿no? O sea, platos rotos, desaparecidos, tazas sin oreja, vasos quebrados, ustedes saben, las cosas de la familia, ¿no? Entonces, yo no puedo ir y decirle, oye, ustedes son castigados, sin propina, y van a tener que trabajar, lavar, hacer esto para poder... No, eso no es castigo. No se puede disciplinar eso, no se puede corregir eso. Lo que se puede es enseñar. Mira, lava así, etcétera, etcétera, ¿no? Para que lo hagan y aprendan, ¿no?
Entonces, todos hemos aprendido malogrando algo, ¿no? Ese principio es importante. Pero lo que sí se castiga o se corrige y se disciplina es la rebeldía. Dios nos disciplina la rebeldía en contra de su palabra. ¿Se entiende la diferencia? O sea, hay una palabra que Dios nos dice, no harás esto. Si uno lo hace, ¿qué viene? La ira de Dios, ¿no? Entonces, en Romanos, espero que algún momento lleguemos a Romanos para estudiar, seguramente está en la currícula también, y podamos estudiar las cartas paulinas, por lo menos, si está así. Yo he llevado un curso de Romanos espectacular. Es la ira de Dios, desciende sobre toda impiedad, sobre pecados, sobre la creación que han negado, han cambiado la imagen de Dios por imágenes, ¿no? Entonces, tiene que ver que Dios está irado. Esa es la verdad. ¿Y quién apacigua la ira? Que es la otra parte de Romanos. Dios mismo mandando a Jesucristo para que muera en la cruz. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Fe, creer. Y esa justicia de Jesús en la cruz ahora nos ha justificado a nosotros. Sin haber cumplido, nos ha justificado solo por la fe. Justificación por la fe, que es el tema de Romanos, ¿no? Entonces, si nosotros no estamos en Cristo, la ira de Dios está sobre nosotros. Si estamos en Cristo, la justicia de Dios, de Jesucristo, nos permite poder relacionarnos con Él, aún a pesar que somos pecadores. El contexto de esto es así, o sea, por esa razón que en Apocalipsis, los que han aceptado a Cristo, la iglesia verdadera, ¿no? El Señor la va a prevalecer, la va a cuidar. No vamos a hablar si vamos a pasar la tribulación o no, no es el tema del día de hoy, pero el punto es que el Señor viene por su iglesia. Arrebatamiento de todas maneras va a haber. Antes de la tribulación, después de la tribulación, ya lo conversaremos. Pero el resto que no ha creído en Cristo, que no es la iglesia verdadera, ¿qué va a pasar con ellos? El justo juicio de Dios. El castigo eterno. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Porque rechazaron a Cristo, ¿no? Esa es la historia de la Biblia, ¿no? Entonces, este pasaje es interesante que nosotros entendamos. Por eso que estoy poniendo Antiguo y Nuevo Testamento para comparar que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. ¿Se comprende hasta ahí? Entonces, veamos lo que dice Hebreos 13:8. Por favor, ¿quién puede leer? Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Muy bien. Dice que Jesucristo, ¿qué es? Es Dios, pues, ¿no? Dios encarnado, Dios hecho hombre. Él, o sea, Él es el Dios eterno. Se refiere, no utiliza el término el Olán, pero la idea del significado del nombre es el mismo, a eso voy, ¿sí? Porque en el Antiguo Testamento se le conoce como el Olán, es uno de los nombres de Dios. La pregunta es, ¿sigue siendo en el Nuevo Testamento Jesús, el Cristo, tiene los mismos atributos o ha cambiado? No, es el mismo, de ayer, hoy y siempre. Él sigue siendo Dios eterno, Él sigue siendo Dios creador. Jesucristo, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? El Padre. El Padre. El Padre. ¿Se entiende la idea de lo que queremos hacer en esto? Es comparar, o sea, que no simplemente vamos a hablar del nombre de Dios, pues, ¿no? Sino que ese atributo lo refleja la persona de Cristo, porque vamos a ir en una parte de la clase ahí, por eso estamos presentando bases, ¿ya? ¿Se entiende la idea, hermanos? Amén. Hermanas, ya, muy bien. El Olán, Dios eterno. Ahora sí, vamos avanzando un poquito más. Para el otro lado era, ¿no? Ya. Acá dice el Roy. ¿El Dios qué? El Roy, el Dios que me ve. Ya. Eso, algunos se acuerdan en qué momento dijo eso alguien, ¿no? Fue una mujer. ¿Alguien se acuerda? Ve. La mamá de Ismael.
¿no? Cuando estaba muriéndose en el desierto, cuando después que la ha botado, bueno, literalmente la sacó, ¿no? Bueno, botar, no sé si está bien dicho, pero la sacó y la mandó al desierto, para mí la botó, ¿no? A él, a su hijo y a la mamá, porque Dios le dijo que se vaya de la casa, sácala, ¿no? Y ella se encuentra y menciona esta palabra y dice el Roy, el Dios que me ve, ¿no? A ver, hermana, ¿puede leerlo? ¿No existe? No existe ninguna circunstancia de nuestra vida que escape de su conocimiento y cuidado. Dios nos conoce a nosotros y a nuestros problemas. Leamos Génesis del 11 al 14. Leamos un ratito, velozmente, para poder alcanzar todos. Necesitamos terminar esta parte ¿a qué horas? 7. ¿A qué hora termina la clase? Esta primera parte. 8:30, ya de terminar. O sea, que ya nos ganó. Ya, a ver. Génesis 11, 14. No, Génesis 16, verso 11 al 14. Ya, ¿lo leo? Sí, por favor. Ya, correcto. Dice así. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y dará a luz un hijo y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente, que me ve. He aquí está entre Cades y Berec. Muy bien. Entonces, este acontecimiento es de Agar, ¿no? Con Ismael, ¿no? Cómo es que ella dice acerca de Dios, ¿no? Este es el Dios que me ve. Entonces, Dios es conocido como el Roy, el Dios que me ve, ¿no? Dios, la idea de la connotación de esto es que no existe ninguna circunstancia en nuestra vida que escape de su conocimiento y cuidado. Es la connotación del Dios que me ve. No es un Dios curioso, ¿no? Alguien está ahí mirando en qué momento me voy a equivocar. El concepto humano, ¿no? ¿Cómo se llama? El curioso del barrio, ¿no? Que no se le pasa ni uno ni se entera todo, ¿no? Nosotros le decimos chismoso, ¿no? No es la connotación de eso, sino es el Dios que en todas circunstancias de nuestra vida las conoce para tener cuidado, ¿no? Dios nos conoce a nosotros y nuestros problemas. Esa es la connotación de este nombre, ¿no? Dios también sabemos que conoce nuestros pensamientos y sentimientos. Ahí tiene pasajes que puedan ayudarnos para poder entender eso, ¿no? Otro. A ver, otra hermana que pueda leer el Shaddai. Si no puede leer, puede cantarla. El Shaddai, el Adonai. Ajá, en hebreo, por favor. Ya, a ver, ¿quién puede leer, por favor? Ya. El Shaddai es todo suficiente y todopoderoso. Dios es la fuente inagotable de toda bendición. Ajá. Esa es la connotación que tiene este nombre. Es el todo suficiente. No necesito buscar en otra cosa mis necesidades. Él es el Shaddai. Esa es la connotación del nombre. Quiero explicarlo porque es importante, ¿no? Él es todo suficiente, ¿no? Necesito de aquello, no. Él es todo suficiente. El amor del Padre, ¿no? Ese amor del Padre es todo suficiente. Yo no necesito confiar en otras cosas, dedicar mis pensamientos, mis esfuerzos en otras cosas. Él es todo suficiente. Él es todopoderoso, ¿no? Es una fuente inagotable de toda bendición. Eso es lo que hay que entender cuando se expresaban con el Shaddai. Abraham definitivamente experimentó eso, ¿no? Génesis capítulo 17, versículo 1 al 3. Ahí pueden tomar nota. Avanzamos al otro para poder terminar esta partecita y irnos al descanso, ¿ya? A ver, otra mano, por favor. Emmanuel. Emmanuel. Dios con nosotros. ¿Ya?
En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Isaías ¿No? 7, Mateo 1 y Hebreos 1:3. Muy bien. Ahí podemos encontrar, creo que Manuel es un nombre más conocido, ¿no? En Isaías 7:14, ¿no? Y pondrá su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, ¿no? En Navidad siempre las prédicas radican sobre esto. Muy bien, gracias. Otro hermano, Jehová Shalom. Jehová Shalom. Ahí está. El Señor es mi paz. El Señor es paz. Dios derrota a nuestros enemigos para darnos paz. Jesús es nuestro príncipe de paz. Dios da paz y armonía interior. Muy bien. Ahí están los textos bíblicos donde podemos encontrar. Entonces, la connotación de Jehová, cuando nos despedimos en la iglesia, algunas iglesias, bueno, creo que la mayoría nos despedimos, ¿no? Shalom, shalom. Shalom, ¿no? Shalom para ti, shalom para mí. Así hay una canción, shalom para ti, shalom para mí, shalom, ¿no? Shalom, ¿no? Listo. Entonces, el Señor es paz. Pero ¿qué es connotación, no? Es que Dios derrota, o sea, va en un contexto que Dios derrota a nuestros enemigos. ¿Por qué derrota a los enemigos del pueblo de Dios? Para dar paz a su pueblo. No es porque es un Dios abusivo y que quiere pelear y lo vamos a citar como matones para que Dios haga. No, 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 no. Lo que quiere darnos a nosotros es una paz, ¿no? Pero no, Jesús es nuestro príncipe de paz, ¿no? Ustedes ya saben cómo él solucionaba los conflictos, ¿no? Él totalmente diferente. Él dice, si te dan una bofetada en una mejilla, ¿qué debes hacer? Dale otra mejilla. Ojo por ojo, ¿no? No dice así, ¿no? Entonces la connotación del Señor de paz, de Jehová Shalom, es esa paz, ¿no? Una paz que no se logra de otra forma, sino que el Señor es el que da esa paz, ¿no? Dios da paz y armonía interior, ¿no? Ese tipo de paz y armonía es la que necesitamos nosotros y cada familia de esta tierra, ¿no? Ahí están los textos. Muy bien. Después, ya, a ver, otra persona más, Jehová Jireh. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Dios suplirá todas nuestras necesidades. A ver, leamos Génesis 22:13. ¿Qué necesidad fue la que cumplió ahí? Génesis 22:13. Rapidito. Dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. 14. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice, hoy en el monte de Jehová será provisto. Ya, muy bien. Entonces, no es solamente que Dios, o sea, la connotación Jehová Jireh, hay una canción también, ¿no? Que cantaba Jehová Jireh, Él es mi proveedor, su gracia es suficiente, ¿no? Y eso, las canciones nos ayudan a connotar eso, pero tenemos que entender que Dios suplirá todas nuestras necesidades. No es solamente necesidades económicas, sino necesidades espirituales. El Señor va a suplir ese vacío existencial de paternidad en nuestras vidas. Él quiere ser nuestro padre. Él quiere que lo conozca como un padre, ¿no? Que es bueno, pero también es severo, ¿no? Y que es misericordioso, etcétera. Todo lo que estamos conociendo. Entonces, ese es el Jehová Jireh, ¿no? Dios suplirá todas nuestras necesidades, ¿no? Y en el Nuevo Testamento se repite eso, ¿no? Que va a suplir todas nuestras necesidades conforme a las riquezas en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, algunos lo de la prosperidad lo interpretan eso, que nos vamos a volver millonarios. El énfasis no está en que te va a dar y cada cosa que queramos se lo pedimos al Señor, ¿no? Como que si fuese no sé qué, ese no es el Señor, hay que identificarlo por el nombre. Es un Dios que va a suplir todas nuestras necesidades. Pero dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no?
y Él añadirá todas las cosas que os falte, dice, ¿no? Entonces, hay que considerar y conocer a Dios desde esa perspectiva y enseñarlo también, ¿no? A ver, Jehová Mekadesh. ¿Quién puede leer, por favor, alguien que no haya leído? A ver, para poder terminar, irnos. Lo leo. Sí, por favor. Dios aparta un pueblo escogido, santo para Dios, un real sacerdocio, un pueblo de su propiedad. Muy bien. Hermanos, este Jehová Mekadesh, tiene la raíz de Kadosh. ¿Saben qué significa Kadosh? Es santo, ¿no? Kadosh es santo, ¿no? Viene de esa raíz Mekadesh. Por eso el Señor que santifica, ¿no? Tiene que haber con una connotación que Dios es santo y quiere que nosotros seamos santos. Ese es Jehová Mekadesh. ¿Y cómo lo hace? Cuando Él separa a su pueblo. Dios llama a Abraham de todo el mundo que está ahí, lo llama a Abraham y lo santifica para Él, lo separa. Un pueblo escogido. Primero lo escoge, después lo separa, santo para Él. Y necesita que haya un real sacerdocio y eso hace que convierta a un pueblo de su propiedad. La iglesia que somos nosotros, ¿no? Somos la propiedad ¿de quién? De Dios, Jehová Mekadesh. Amén. Muy bien, avancemos uno más. A ver, ¿alguien más? Jehová Nisi, el Señor es mi bandera. Yahvé Nisi, nombre del altar que edificó Moisés después de la derrota a los amalecitas de Refidim. Ahí están los textos bíblicos. El de Isaías. Isaías profetiza que la raíz de Isaí, Jesús, se levantará como un estandarte para los pueblos. Muy bien, ¿no? Efesios 6, 10 al 8. ¿Qué cosa dice? A ver, 6, 10. ¿Alguien se acuerda? Efesios 6 habla de la armadura de Dios, ¿no? Del 10 al 18, ¿no? Entonces habla de como el Señor es mi bandera. Se repite la misma actitud de parte de Dios. Él es nuestra fortaleza en el Nuevo Testamento. Muy bien. El otro que está abajo, por favor, Jehová, ¿qué? ¿Alguien más? Jehová Rafa. El Señor sana. Sí. Nos puede sanarnos. ¿No? Eso es lo que significa básicamente. Él puede sanarnos, ¿no? ¿Y de qué aspectos? De alguna enfermedad, ¿no? También de nuestros pecados. Tiene esa connotación esos dos. Él nos sana, ¿no? Nos sana, ¿no? Pues va a sanarnos, ¿no? Muy bien. Ahí están los textos. Hay uno más, por favor, ayuden, por favor. ¿Alguien lee? Jehová. Jehová Ra, el Señor es mi pastor. Jehová protege, provee, dirige, guía y cuida a su pueblo. Ajá. Esta connotación, cuando decimos Jehová Ra, es cuando se utiliza como el Señor, Jehová es mi pastor, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hemos visto que Jehová es Jireh, es proveedor, pero este Jehová como pastor, Jehová, el Señor es mi pastor, tiene que ver con los elementos del pastor, que es protege, provee, dirige, guía y cuida a su pueblo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Tiene muchas connotaciones para el aspecto de las cabezas de familia, ¿no? El cabeza de familia tiene que tener esta característica, ¿no? Reflejar ese atributo de Dios, ¿no? Protegiendo, proveyendo, dirigiendo, guiando y cuidando a su familia, ¿no? Y en la iglesia, obviamente, los que están en liderazgo o pastores tienen que tener estas características, ¿no? No vamos a ser como el príncipe de los pastores, imposible, él es el pastor, pero cuando el Señor entrega una responsabilidad, nosotros tenemos que mostrarla así, ¿no? Esa imagen. Después vamos a ver también eso. El otro, alguien que pueda leer. Jehová Sabaoth, el Señor Sabaoth. de los ejércitos. Sabaoth. Sabaoth también se traduce como huestes o ejércitos celestiales. El Señor de los huestes celestiales cumplirá siempre sus propósitos. Ajá. Esa es la idea. Esa es la idea. Así es. Entonces, la idea de Jehová Sabaoth es el Señor de los ejércitos. Entonces, ¿qué pensamos que es
un comandante, ¿no? Si bien es cierto, Jehová de los ejércitos, él luchará nuestras batallas, ¿no? La idea de la connotación es que el Señor de las huestes celestiales cumple propósitos, los de él. Hay que tener mucho cuidado. Jehová de los ejércitos manda para que hagan esto y cuiden tus ángeles. Hay otros un poco más atrevidos. Estuve buscando en estos días y encontré a unos que mandan a los ángeles. O sea, le dan orden a los ángeles. En este momento ordeno que ángeles del cielo vengan a cuidar y a destrozar. ¿Qué? Los seres humanos no podemos mandar a ese ejército de huestes y ejércitos celestiales, ¿no? Entonces, el único que es Jehová, Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Él es el que va, ¿no? Cumplirá sus propósitos por medio de ese poder que tiene sobre los ángeles, ¿no? Entonces, ahí están los textos, 1 Samuel 1:3, 1 Samuel 17, etcétera. Avanzamos uno más. A ver, por favor, ¿alguien más lea? Jehová Sama, el Señor está presente. Ajá, muy bien. Lee, Carlitos, el otro, el de abajo también, porque tenía poco contenido. Jehová Sidenu. Sidkenu, el Señor nuestra justicia. Ajá. Jehová es quien nos imparte su justicia. Ahí están los textos bíblicos, ¿no? Ahí tengo, más adelante de repente les voy a compartir las diapositivas para que los tengan y los revisen. Y bueno, esta diapositiva siempre vamos a estar actualizándolo para cada clase. Entonces, yo lo guardo y seguramente más adelante van a ir mejorando. Pero tenemos una base para ir enseñando. Muy bien. Hasta ahí hemos llegado. Vamos a encontrar muchos atributos que de repente no hemos mencionado. Están ahí, pero he mencionado algunos de los principales. Y siempre de estos atributos, lo importante es que son descripciones de Dios, ¿no? Describen a Dios, ¿no? En un actuar de parte de Dios. Muy bien, ahora sí, nos vamos al receso, 15 minutos, son 8:45, a las 9 en punto nos conectamos y ya nos mandamos de largo hasta las 10, ¿ya? Amén, amén.